Buenas noches, señoras, señores y jóvenes en general. Hoy día 24 de julio del año 2014, reinicio este programa Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, con el programa número 22. Y faltan prácticamente 3 días para que este presidente de la República del Perú, Moisés Ollanta Humala Tazo, tenga 4 años gobernando el Perú. Pero al igual que los otros expresidentes de la República del Perú, que han sido elegidos por la ciudadanía peruana, han mentido también, ¿no?, a las ciudadanas y a los ciudadanos peruanos, teniendo en cuenta sus promesas electorales, ¿no?, en donde ellos afirman que sus gobiernos favorecerán a las mayorías, que son los trabajadores, las trabajadoras, las campesinas, los campesinos y los pensionistas. En lugar de ello, contrariamente a ello, han renunciado a que sus gobiernos a su cargo controlen las injusticias que producen los empleadores, los dueños de las empresas donde laboran las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Ellos no controlan las injusticias que cometen las empresas petroleras, las empresas mineras, que destruyen el hábitat, el medio ambiente, en donde, por ejemplo, viven los peruanos en el oriente del Perú. Y esto se observa de manera dramática, de una manera de la más grande tragedia en el Perú, cuando se contamina el agua que beben los niños, que no tienen otra opción o alternativa para tomar otro líquido que esa agua cercana a su medio ambiente. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Se enferman, se mueren. Y en el caso de los pensionistas, permiten que la seguridad social de hombres y mujeres que llegan a la etapa senil de la ancianidad, ¿no?, en lugar de controlar estos ingresos, por ejemplo, de un sistema de seguridad social creado por el general Juan Velasco Alvarado con un decreto ley 19990, ¿no?, para que ese aporte que hacen los trabajadores y trabajadoras, que les sirva de ayuda en la etapa en que no pueden trabajar al igual que cuando eran jóvenes, precisamente ahora se los han dado a un sistema de pensiones privados, en donde estas denominadas AFP cobran una gran comisión. El Sistema Nacional de Pensiones, creado por el general Juan Velasco Alvarado, cuyos aportes eran intangibles, eran intocables. Inclusive la malversación de fondos es un delito. Esto aparece en las normas presupuestales, ¿no? O sea, quien le da un destino diferente a lo que está presupuestado comete delito. El caso es de que todos los expresidentes del Perú, incluyendo a Fernando Belaúnde Terry, pasando por el delincuente Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, y el otro delincuente Alberto Fujimori, utilizaron los fondos del Sistema Nacional de Pensiones, perjudicando gravemente, inmensamente, a los millones de peruanas y peruanos, quienes cada mes se les contaba de su sueldo
el aporte para sus pensiones para asegurar su futuro. Ahora el futuro que aseguran es el de los dueños de estas AFP. Más aún, el delincuente expresidente del Perú, Alberto Fujimori, con su gobierno ejecutivo congresal fujimorista, habida cuenta que ellos tenían mayoría en el Parlamento, crearon este sistema privado de pensiones paralelo al Sistema Nacional de Pensiones, y lo hicieron a través de su ministro de Economía y Finanzas, Carlos Alberto Boloña Ver, el que fue nombrado en febrero de 1991 por el delincuente Alberto Fujimori. Este ministro lo fue hasta el año 1993 y dejó su puesto para asumir la presidencia de la AFP Horizonte, que se había creado gracias a una ley que él mismo había promovido como ministro. Esa es la porquería de gobiernos liberales que tenemos, ¿no? Que en lugar de ayudar a las grandes mayorías, ayudan a las pequeñas minorías, a los que tienen plata. Más aún, el gobierno delincuencial ejecutivo congresal fujimorista, ¿saben lo que hizo? Destinó millones de millones para publicitar a las AFP. Y lo más grande, que al final este ministro terminó siendo presidente ejecutivo de la AFP Horizonte en el periodo 1993-1994. Así se hacen de plata. Si no se hubieran tocado los fondos intangibles del Sistema Nacional de Pensiones creado por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado mediante el decreto ley 19990, ahora cada pensionista, hombre o mujer, hubiese tenido una pensión mensual de por lo menos $6,000 mensuales. Pero ahora toda la plata se la llevan o las AFP o los grupos de abogados, ¿no?, que defienden a la ONP para que los pensionistas o los que puedan ser pensionistas no accedan a tener esta calidad, y en donde hasta el Tribunal Constitucional ha hecho sancionar abogados por actuar con mala fe, en forma temeraria, o sea, al mentir en sus recursos con el objeto de impedir que los que pueden ser pensionistas lo sean. Esta es una cuestión criminal. ¿Por qué? Porque esa es la caja chica de los gobiernos liberales. En cambio, hay otro problema más de estos gobiernos liberales, de los exdelincuentes, son delincuentes expresidentes del Perú, Alan Lubir, Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori, quienes han dado leyes o han permitido el despido arbitrario, ¿no es cierto? Lo cual ha posibilitado hasta la fecha, con los gobiernos de Alejandro Toledo Manrique y el otro mentiroso Ollanta Moisés Humala Tazo, que no han cumplido lo que le prometieron a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Que pese a existir esta ley, mejor dicho, esta norma constitucional del despido arbitrario, pero hay otras que se mantienen, como por ejemplo la ley del 18471, que es la que dio el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, lleno de posiciones populistas, seguramente le dicen los Aldo Mariátegui, Jaime de Altaus, la que también expone en el Canal 2, no me acuerdo, Mónica Delta, ¿no? Raúl Vargas, Chemo Salcedo, ¿no? Que ellos son periodistas, entre comillas, comunicadores que deben de, digamos, tener una posición a favor
de las empresas que pagan por sus avisos, las mineras, las AFP, las petroleras, entidades bancarias, etcétera. Entonces ellos jamás pueden, por ejemplo, hablar de esta ley, por ejemplo, dada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, por la cual no pueden despedirse a los trabajadores o trabajadoras si no hay causas justas. Y las causas justas están en cuanto a, digamos, su condición física, mental, o también su actuación, ¿no? Su conducta. En estos dos sectores se ha dado las causas justas. O sea, se puede despedir a alguien si de repente le da un derrame cerebral que le impide desarrollarse como persona, ¿no? Está impedido de actuar laboralmente. O por ejemplo, si un trabajador o una trabajadora le roba a su empleador, ni hablar, ¿no? Hay que despedirlo de inmediato al trabajador o a la trabajadora. Pero el caso es de que, aparte de ello, con el objeto de mostrar y hacer un parangón, ¿no? Una comparación entre estos delincuentes, expresidente de Perú, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez o Alberto Fujimori, o también los mentirosos, y esto que está pendiente en el caso de Alejandro Toledo Manrique, el caso de Coteva, la firma falsas, el caso ese de CONACEP, y en el caso de Moisés Ollantumala, no maté a nadie, madre mía, porque le pagué al testigo. De todas maneras, una vez que termine su mandato, tiene que pagar sobre esto. Entonces, el único presidente que verdaderamente ha actuado dentro de lo que se define por política, que es el arte de gobernar un país, de dictar leyes, hacerlas cumplir y remediar las necesidades de los habitantes de un país, no va a remediar las necesidades de Dionisio Romero, pues no, porque tiene ingentes cantidades. Se refiere la política a las mayorías que están entre los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas o pensionistas. Esa es, digamos, a quien se debe remediar por los políticos sus necesidades. Por ello, el general Juan Velasco Alvarado, en otras de sus múltiples acciones que beneficiaron a la colectividad peruana, está que el 24 de junio de 1969 se promulgó el decreto ley 17716, con el cual, ¿no?, se inició el proceso para que 11 millones de hectáreas se adjudicasen a cooperativas y comunidades campesinas. Dos tipos de cooperativas fueron formadas: las cooperativas agrarias de producción, CAP, y las sociedades agrícolas de interés social, SAIS. Las CAP fueron formadas en las haciendas agrícolas de la costa como propiedad colectiva de los trabajadores agrícolas. Andahuasi es una de ellas. Las SAIS fueron organizadas en las haciendas ganaderas de los Andes como combinación de cooperativa de trabajo asalariado y comunidades campesinas tradicionales. A través de esta ley de reforma agraria dada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se redistribuyó la riqueza. Ahora, ¿cómo quiere hacer Castilla? ¿Ustedes creen que Luis Miguel Castilla, cuya hermana trabaja con la Cecilia Blume, que ha sido una alta funcionaria, ministra y todo lo demás, ellos hacen lobbies, ellos hacen trabajos a favor de las mineras, de las empresas petroleras, cobran una gran cantidad de plata y son presentadas en la televisión, en los medios de comunicación, para hablar muy bien de la inversión? Hay que invertir, no importa lo de Conga, hay que invertir, porque con esa plata que se recibe, todos los peruanos nos va muy bien, lo cual es totalmente falso. Entonces, se redistribuyó por un presidente de la República del Perú, Juan Velasco Alvarado, la riqueza en el Perú, expropiando por un lado las tierras a los gamonales o terratenientes, dándole a los campesinos o campesinas, ¿no?, o expropiando las haciendas para entregárselas a sus trabajadores.
esta reforma agraria que hizo el general Juan Velasco Alvarado se frustró, se cortó, porque no solamente se le amputó una pierna, sino se amputó el apoyo económico y técnico que se debía dar a los campesinos, a las campesinas y a los trabajadores de estas haciendas. Verdaderamente un ejemplo cómo proceden los gobiernos liberales de los delincuentes expresidentes Alan Ludwig, Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori, o el propio Alejandro Toledo Manrique y Moisés Ollanta Humala Tasso. En un solo caso podríamos demostrar también un parangón, una comparación de lo que hizo Juan Velasco Alvarado, al que su enfermedad truncó que hubiese un apoyo que se complementaba al otorgamiento de tierras a favor de los campesinos, campesinas y trabajadoras, ¿no? Son los 600 millones de dólares que da el gobierno delincuencial, ejecutivo, congresal, fujimorista al Banco Latino del Perú para apoyarlo económicamente. Han dado un sol, un INTE, un nuevo sol a los trabajadores. ¿Los han apoyado técnicamente también? Al contrario, quieren extirparlos. Una muestra inequívoca es que en este asunto de Andahuasi estuvo metido, ya les he explicado, el asesor de Daniel Abugataz Magluf, uno cuyo hermano había sido compañero de promoción, Barandiarán Jar, Miguel Barandiarán, con Miguel Shejade Moya, entregaron el proyecto de desalojo, proyecto de resolución judicial de desalojo de Andahuasi, ¿no?, al general Alteta. Miren cómo actúan estos congresistas. Es algo de lo peor. ¿Se acuerdan ese último Padilla que había presidiendo una comisión? Ven el caso de Mayorga. Mayorga es un ministro que este Congreso ha debido de destituirlo porque ha violado el artículo 88, numeral 6 de la ley de procedimiento, de la Ley General de Procedimiento Administrativo, por el cual el funcionario, más aún este ministro, que tenga un vínculo con el administrado, la empresa petrolera noruega que se favoreció con el lote 3-4, ¿no?, si tenía una relación de 2 años, un día, porque el día 24 dejó de trabajar para la compañía Lao y Quijandría donde trabajaba, y al día siguiente ya era ministro, y a los 2 meses refrendó una norma, ¿no?, entregándole nuevamente a esta empresa Interoil, ¿no?, esta empresa petrolera Interoil, nuevamente a los lotes cuando ya habían revertido, cuando hubo un arbitraje que nos había costado dinero, por el cual nosotros reasumíamos todo el activo, todo, no quedaba ni una micra de dólar norteamericano o de nuevo sol o de euro a favor de esta empresa Interoil. Sin embargo, este gobierno liberal de los mentirosos Moisés Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón, buen par de condenados por Dios, es increíble, por Dios. Entonces, también debo mencionar que, al igual que estos políticos, hay como Raúl Díez Canseco, que como ex ministro del gobierno de Alejandro Toledo, contribuyó a que el padre de su ahora esposa fuese beneficiado con 4 millones de soles, ¿no?,
al interpretar una disposición que era solamente y estrictamente para un determinado caso, lo amplió hasta favorecer a una persona que tenía un restaurante en el aeropuerto de Jorge Chávez. En lugar de que el Congreso lo inhabilitase 10 años, aceptó su renuncia. Esos son también los congresistas que tenemos, particularmente los apristas, los fujimoristas, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, de la Lourdes Flores, asesora de un narco, Cataño, increíble, ¿no? O de Pablo Secara, otro líder del Partido Popular Cristiano, un machazo contra una mujer. Y ahora quiere reciclarse este Raúl Díez-Canseco, y tiene el poder económico por ser el dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola, ¿no? Inclusive le da título de honoris causa al que tiene una fundación para difundir en todo el mundo. Mario Vargas Llosa tiene una fundación que ha creado en España, que lo surte de dinero también para que pueda propagar por todo el mundo que el gobierno de los países tiene que ser liberal, o sea, donde el Estado no debe tener ningún control y menos favorecer a las mayorías, sean trabajadoras, trabajadores, campesinos, campesinas o por ejemplo un sector importante de los pensionistas. También tenemos el caso de que el delincuente expresidente Alberto Fujimori dio una constitución en cuyo artículo 19 se da exoneraciones tributarias para los centros educativos particulares, y por ello tienen una fortuna inmensa los dueños de las universidades, porque ahora también dio una ley. En esa época el delincuente gobierno ejecutivo congresal del delincuente Alberto Fujimori, ¿no? En donde las entidades educativas particulares pueden sus dueños ser sociedades comerciales. Y una muestra inequívoca de ello es, por un lado, que en la Universidad Garcilaso de la Vega el rector gana 2 millones mensuales de sueldo. No es cierto. Y que su grupo familiar ha llegado a percibir 350 millones en pocos años. Y de otro lado, la esposa, no sé, o ex esposa de César Acuña Peralta, dueño de varias universidades, ¿no? Ahora la esposa o ex esposa es congresista, ¿no? Porque creo que por Urtecho ha sido la congresista que lo ha reemplazado, ¿no? Ella contribuyó con 700.000 nuevos soles y lo dijo en los medios de comunicación, más 37 vehículos de apoyo al candidato a Solidaridad Nacional de Luis Castañeda Loce, otro también cuestionado por su actuación como alcalde de Lima con el caso Comunicori y por pagar 42 millones a una empresa OIM, Organización Internacional de Migraciones, para impedir que la Contraloría General de la República no supervise los 1.300 millones de gastos que tuvo como alcalde de Lima. Peor aún, si tenemos el elemento de juicio que es abogado, por lo tanto él debe saber que la Constitución prima sobre cualquier norma, incluyendo los tratados. Verbigracia, la Ley de Procedimiento Administrativo General o el Código Tributario establecen fuentes del derecho correspondiente, primero normas constitucionales, convenios o tratados internacionales, leyes nacionales. O sea, la Constitución está por encima, o sea que ningún abogado puede arguir que el convenio internacional puede contravenir el artículo 82 de la Constitución.
Y además eso ya está desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, el caso es de que también el posible candidato a la alcaldía, Luis Castañeda Locio, es apoyado por el dueño de otra universidad congresista, José Luna Gálvez, creo que dueño de la Universidad Telesub. Todos estos dueños de estas universidades particulares con gigantescos recursos tienen congresistas en el Parlamento del Perú como Luis Iberico Núñez, que, como es lógico, van a impedir o impiden cualquier cambio que haya, por ejemplo, para derogar o cambiar esa norma del artículo 19 de la Constitución que establece un régimen de exoneración tributaria a los centros educativos particulares. Esta actitud neoliberal de los que estoy hablando también se da en el otro participante de la política, Pedro Pablo Kuczynski Godard, que fue presidente del NOR antes de ser primer ministro o ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, quien, valiendo de su cargo, impidió que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, pudiese mantener una acotación de 1.000 millones en contra del NOR. Aquí sí hay conflicto de intereses. En el caso de Mayorga tiene que haberse abstenido, porque al no haber abstenido, porque hay conflicto de intereses. No es primero conflicto, no. Hay el hecho de que Mayorga haya trabajado para el estudio que tuvo como cliente Interoil, por lo tanto tenía que abstenerse, y hasta ahora el Congreso no actúa. Entonces, estos políticos no cumplen con lo que significa la política, repito, que es el arte de gobernar. Y verdad, este concepto de política es aplicable al presidente del Poder Judicial, que también a través de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial da dispositivos, que yo lo denuncié ante el Consejo Nacional de la Magistratura con apristas y fujimoristas, que son lamentablemente con los que, digamos, estos organismos no fomentan la corrupción, porque hay que sacarlos, y hay que sacarlos no democráticamente, porque la democracia es un engaño, es un fraude. O sea, con el voto, que es la parte interesante de estos gobiernos, con el voto. O sea, no voten ni por los apristas, fujimoristas, Solidaridad Nacional, Partido Popular Cristiano, no sé cómo se llama el de César Acuña, Alianza para el Progreso, el otro Más Perú, etcétera, etcétera, nacionalistas de Perú Posible, por Dios, ¿no? Porque ellos no remedian las necesidades de los habitantes, que son la mayoría de un país, los trabajadores, trabajadoras, campesinas, campesinos y pensionistas, sino son ellos, y a los que ellos protegen, que son los dueños de las empresas, como el comercio, como el Grupo El Comercio, como los otros canales, como las empresas mineras, como las empresas petroleras, AFP. El actual presidente del Perú, el mendaz, el mentiroso Moisés Ollanta Tazo, y su cónyuge Nadine Heredia Alarcón, que ella aceptaba así: voy a defender el agua, cajamarquinas, ¿no? Porque el agua se defiende como se defiende la patria, decía este condenado. Mentiroso del diablo. Estos dos están dentro de la actuación de los gobiernos liberales, o sea, en donde el Estado no controla si hay despido de los trabajadores. Caso de Ripley, que los mandan de vacaciones forzadas, ¿no? No defienden el medio ambiente,
sí defienden, por ejemplo, que salgan disposiciones, ¿no?, que reduzcan los controles, ¿no?, sobre las normas que favorecen a los trabajadores o trabajadoras, o sobre las disposiciones que protegen el hábitat, el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ello es justo y necesario que miembros del Partido Nacionalista de Gana Perú que representan a sus provincias, si tienen algo de decentes o de correctos, deben de separarse de este partido y formar otro, con el cual deben cumplir con lo que ordena el artículo 102 de la Constitución, que dan leyes que favorezcan a las mayorías y no leyes que beneficien a las empresas petroleras, mineras, o a los empleadores, o a los contribuyentes que no han pagado sus tributos, a los cuales por la magnitud de sus deudas tributarias, como es el caso de Telefónica del Perú, con más de 3.000 millones de nuevos soles de deudas, se les reduzca las mismas significativamente, impidiendo, ¿no?, que verdaderamente este Perú sea gobernado por un gobernante o una, ojalá, gobernante. Espero que esta señora Susana Villarán sea apoyada por el pueblo limeño, porque se podrá equivocar. Yo encuentro que se ha desvinculado de Tierra y Libertad del padre Arana, de la chica Mónica Clave, dos personas que han defendido notoriamente a las mayorías, pero no encuentro en ella inmoralidad. Espero que los que la ayudan tengan una corrección en sus actos. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias y felices fiestas patrias a los trabajadores, trabajadoras, pensionistas, campesinos y campesinas.